Ay, no. Si así va a ser, ya me voy. No, aguanta, se va a poner bueno. Aquí vamos a hablar de inspiración, de negocios, liderazgo. Pero yo quiero hablar de desconexión, de incomodidad, de cambios. Es que también podemos hablar de eso, de hecho lo podemos juntar. ¿Y podemos ponernos cómodas mientras conocemos gente nueva? Y podemos dejar que quienes vengan se sientan en casa, de eso se trata. Ay, pues yo quiero que se sientan con comodidad, hablando de sus momentos incómodos. Hagamos eso, que nos inspiren con sus momentos incómodos, esos que les hicieron lograr y ser quienes son ahora. Va, entonces hagamos que la incomodidad sea negocio. Hagamos que esa incomodidad sea el impulso del cambio para quienes nos escuchen. Voz omnipresente, dale al título. El Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias presenta Incomodarte es negocio, el impulso del cambio. Comenzamos. Cronómetro y así, Va. derecho. Ok, ya está. Siento acá. Ok. Ese tema da para mucho. Sí. Sí. Da para mucho. Aparte todos conocemos a alguien así. Pues a más de uno, o sea, sobre todo si te metes en temas de liderazgo, se pone buenísimo el tema. Sí. Pero es que buenísimo. en todos, o sea, hasta de... No me digas ¿Tú señora. nos dices? Empiezas tu mano. Sí. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, noches. Un placer estar aquí con ustedes de nueva cuenta en esto que es Incomodarte. Es negocio. Y bueno, pues, esta vez tengo la mesa totalmente llena de color y cambiada porque ahora me acompaña Pati Reza. Un honor, ya te extrañábamos. Hacía Ay. mucho que no estabas por acá con nosotras. No, hombre, ahora vengo de Vivi. Ando de Vivi. Exacto. ¿Cómo están? Qué gusto verlos. Y pues bueno, los chinos no los traigo yo, pero los tiene Lore. Lore los tiene para que no perdamos la perspectiva. Lore Zorrilla, muchísimas gracias por estar aquí. Invitadaza de lujo esta noche, Lore. No, muchísimas gracias. Ahora sí que yo soy la honrada de estar aquí con ustedes. Ya teníamos, bueno, yo tenía ya mucho tiempo con estas ganas de querer estar aquí. Finalmente se me hizo, así que muchas Y gracias. nosotras también, casándola. Bueno, estábamos viendo cómo sí programar. Vamos a hacer el paréntesis de los avisos parroquiales y mis agradecimientos, nuestros agradecimientos a este espacio, a REC Radio Empresarial, por permitirnos llevar hasta sus hogares, pues, estas entrevistas tan buenas. Igual que CCME. CCME que también. Es la casa y la razón por la que estamos aquí con ustedes. Y Un pues, saludo a Laura Sepúlveda, nuestra presidenta, y bueno, pues también a los chicos que nos apoyan acá en cabina. Muchísimas gracias, chicos. Y pues bueno, empecemos ya, porque si no el tiempo se nos va como agüita. Y el tema de hoy, Moni, va a estar, híjole, Bien bueno. bien bueno. A ver, bueno, es que Lore es nuestra vecina de programa Sí, también también. si la quieren escuchar en el espacio de REC, también tenemos un programa contigo súper interesante que siempre nos das como puntos a reflexionar. Sí, esa es la idea. Es un programa, digo nada más rápido, es un podcast que habla acerca de podcast. Entonces nada más búsquenlo. Pero está bueno. Y también es autora, ella tiene un libro que se llama Irreverentes. Irreverente. Y está interesante, trabaja mucho sobre parte de la historia de su vida, el sentido de vida, y bueno, es parte de lo que vamos a estar platicando el día de hoy. Y pues a mí me gustaría empezar, Lore, justo con esta parte, ¿no? ¿Qué se siente escribir un libro? ¿Cómo lo ves como terapia? ¿De qué manera en algún momento dijiste, a ver, lo que yo esté pasando en este momento de mi vida lo quiero plasmar? Lo voy a escribir en papel, ¿no? Porque dicen que cuando, incluso más que hablarlo, cuando lo escribes, te conectas como neurológicamente con algo en tu interior y funciona mejor, ¿es cierto? Pues digo, a mí mucha gente me dijo esta parte, ¿no? De escribir es terapéutico. Le digo que si así es la terapia, no se las recomiendo. Desaprovechenla. Para mí fue un proceso muy duro, porque al final al escribir es volver a vivir la historia, ¿no? Y sí es conectarte con muchas partes, algunas que no son
no son agradables, ¿no? Hay momentos, yo creo que en todas las historias donde dices, lo hice tan mal, pero tan mal, que esos no los pongo tanto en el libro, y hay momentos en los que sí dices, esto sí me funcionó, y creo que eso era para mí lo importante. O sea, lo importante era compartir esas partes que a mí me funcionaron, que vivimos en un mundo que yo creo que más que hacernos sentir bien, la mayoría del tiempo nos estamos sintiendo mal. Es una jungla esto. No, y hay muchas teorías que te dicen cómo salir de los procesos, ¿no? Cómo superar un duelo, cómo superar una muerte. Y en el momento en que no te funciona, o a mí era lo que me pasaba, entonces hay algo muy mal en mí, ¿no? Porque si a mucha gente le funciona y a mí no, entonces la del error soy yo. Sí, ¿qué pasa? Y la idea es decir, no, o sea, hay cosas que le pueden funcionar a mucha gente y a uno no. Y no tiene nada que ver contigo, sino tiene que ver con el proceso, tiene que ver con muchas otras cosas, y es importante buscar un camino diferente. Yo siempre he sido muy rebelde, o sea, desde chiquitita las cosas establecidas, lo que a mí me decían me costaba mucho trabajo, y en este proceso no fue diferente. Entonces, el poder encontrar cosas que eran totalmente diferentes o que en mi cabeza funcionaban de una manera diferente, me permitió, creo que hay una frase que mi hermana el otro día me dijo, me dice, a pesar de todo no eres amargada. Entonces dije, al menos, fue un gran cumplido, pero me dice, conozco gente que ha pasado por, ¿no?, cosas menos complicadas y ya son muy amargas. Le dije, al menos, pues me sirvió para no estar amargada, ¿no? Para ver la vida como un poco más, pues, en otro sentido, más simple. Oye, y cuando empezaste a escribir esto, ahorita les vamos a decir un poquito de qué va el contenido del libro, pero cuando lo empezaste a escribir, ¿era como para ti o ya sabías que alguien más lo iba a leer? Al menos era para mis hijos. Ok. O sea, wow. Creo que el primer, o sea, la primera parte tenía que ver con mis hijos, con este tema, lo que les platicaba en un principio. A mí me dijeron, en algún momento escuché o no sé dónde salió, que lo que más hace daño a las familias son los secretos. Entonces, para mí, el primer punto era que esto no sea un secreto, porque además nadie hizo nada malo, ¿no? Entonces, era como, necesitamos abrirlo de cierta manera, pero en un espacio como muy cuidado, porque la gente no está acostumbrada a hablar. Digo, les voy a decir, el papá de mis hijos muere de suicidio. Entonces, la gente no está acostumbrada a hablar del tema. Y entonces es como ponerle un velo alrededor a algo que no tendría que tener ese velo. Y que cuando se lo pones empiezas a crearte historias en tu imaginación, y ahora sí que así se hacen los chismes, ¿no? Uh-huh. Porque no tienes una realidad. Cuando te develan la situación, pues ya, eso es lo que sucedió y se acabó. Pero cuando no, tú empiezas a crearte ideas y ahí es donde empiezas a fracturar tal vez. Digo, ellos nunca, a ellos nunca les dije mentiras. Siempre les manejé las cosas de la mano de especialistas, de cómo lo tenía yo que ir manejando con ellos, pero yo nunca les dije una mentira. O sea, yo nunca inventé cosas de su papá ni de que había muerto. El tema es como alrededor, o sea, es cuidarlos, porque sí hay que cuidarlos, ¿no? Porque claro, al final eran chiquitos y eran niños, y les digo, y la gente es muy cruel y la gente luego dice cosas muy poco conscientes. Entonces había que cuidarlos, y creo que en el momento en que lo escribí, ellos ya estaban lo suficientemente fortalecidos como para poder decirlo al mundo, y ha sido algo para mí muy lindo, porque creo que en ambos casos, el que ellos puedan compartir el libro es como, te muestro mi historia, pero yo no te la tengo que contar. Y eso ha sido algo como muy bonito. Claro, porque tampoco es un tema tan sencillo, ¿no? De asimilarlo primero para uno y después de contarlo como quien cuenta tu tertulia de ayer. O sea... Pero además se requiere mucha valentía para atreverse a cruzar por ese puente. Es como decir, estábamos hablando afuera del aire de Harry Potter, ¿no? De algunas cosas que llevaban analogía, y es como decir, bueno, ahí está tu puente lleno de dementores, llégale, ¿no? Uh-huh. Y no todo mundo, Lore, se atreve a tomar ese tipo de decisiones, de decir, bueno, va, o sea, porque contar una historia, cualquier historia que haya sido traumática de cierta manera, no es como vamos a tomar un café casual, ¿no? Y te cuento, es realmente echarte el clavado, revivirlo,
como lo estás comentando, pero también encontrar la salida y lo que de cierta manera, lo que sucede con este tipo de historias, forjarte. ¿Qué te ha forjado a ti? ¿Qué te ha ayudado desde otra perspectiva, ese parteaguas, ¿no? Siempre me hacen esa pregunta y siempre digo la misma respuesta. Yo no hubiera deseado que sucediera. Claro. En realidad, si tú me dices, ¿cuál ha sido el gran aprendizaje y qué, no? ¿Quién eres a partir de esa historia? Te dije, o sea, yo te puedo decir, no he encontrado ningún solo aprendizaje que valga la pena. O sea, no ha habido nada en mi vida que yo te diga, aprendí esto y quien soy hoy me lo hubiera ahorrado. Porque quien soy hoy, o sea, hoy en este momento y todas las cosas que yo te pudiera enumerar que son buenas, tienen como base las lágrimas de mis hijos. Y eso no hay todavía nada, absolutamente nada, que yo te diga que haya valido la pena. Entonces, el que me digan, o sea, ¿quién eres ahorita? Lo tiraría a la basura, porque Claro. quienes sufrieron o quienes han sufrido más todo este tema han sido mis hijos y creo que no hay nada, te digo, y he vivido una buena vida y he conocido gente maravillosa y me han pasado cosas increíbles y he hecho cosas padrísimas. Pero saber que todo esto viene de que mis hijos hayan perdido a su papá, no vale. Sí, claro. No, O sea, no hay nada, o sea, no hay compensación. Entonces, es una pregunta muy complicada porque, además les digo, si esperan en mí encontrar como palabras de motivación y una historia de superación increíble, no es, ¿no? O sea, no soy esa persona. Y normalmente cuando preguntan esto, la mayoría de las veces es, no, yo agradezco todo lo que viví porque entonces Claro. supe apreciar la vida y desde entonces Oye, la no, veo yo con no, una mayor gracias. ¿no? No hay forma de agradecer. En algún momento, digo, esta parte, Moni la conoce mucha gente, a mí me secuestraron. Ujú. Y poquito después del secuestro, un muy amigo mío, amigo de nosotras, de hecho, me dijo, oye, ¿qué se siente estar secuestrada? Yo nunca había conocido a alguien que había secuestrado. Fírmame aquí. No, claro, o sea, y dije, no, hombre, increíble, bajé 5 kilos, otro secuestro quedó al tiro, ¿no? O sea, what? Claro, son experiencias que como bien dices, Lore, mejor así, me la ahorro, si tengo la oportunidad, la desaprovecho. Sí. O sea, no tenía como ningún sentido el que estuviera hoy pasando por lo que ya pasé o la transformación, bla, bla, que sin duda pues habrá tenido como su lado bueno si queremos ser como muy románticos, pero evidentemente pues sí, no es algo deseable. O sea, yo creo que el tema y lo que, o sea, yo pudiera compartir en este sentido es ver la vida como es. O sea, la vida es y la vida sigue. Y de repente es decir, esto es lo que hay, ¿no? O sea, no necesito encontrar la gran enseñanza ni voy a salir de ahí iluminada. Es lo que hay. ¿Y qué hago con eso? O sea, ¿qué es lo que puedo hacer con esto que hay? Y es como esta perspectiva también de decir, sí, en mi familia fue lo peor que nos pudo haber pasado. Sí fue una tragedia espantosa. Yo digo, todavía sigo levantando pedazos de esta explosión que es impactante, ¿no? De repente hoy se cumplen 10 años de que murió, un abrazo hasta el cielo, pero a 10 años todavía sigo encontrando pedazos de esa explosión que dices, ¿hasta cuánto? ¿No? O sea, y creo que es algo que nos va a durar toda la vida. Pero del otro lado también hay un mundo que si lo volteas a ver dices, sí está horrible esto, pero si me comparo con otras cosas no es tan horrible, ¿no? O sea, si lo pongo en perspectiva en el mundo, o sea, lo que es horrible para mí, para otras personas podrán decir, ojalá yo tuviera tu horribilidad, ¿no? No sé cómo Claro. decirlo. Sí, claro, o sea, al final, digo, estamos hablando de niveles, ¿no? Pero creo que en todos los ámbitos de la vida, digo, siempre va a haber un pasto más verde que otro y siempre va a haber problemas mucho más grandes que otros, pero al final, cuando tienes una situación, pues es cuestionarte todo, ¿no? Porque a mí, ¿para qué aferrarte a lo que tú creas? Y bueno, pues una situación como bien complicada que afortunadamente pues la has llevado de la mejor manera. Pues de la única que he podido. Sí. Y es que realmente es eso, o sea, a lo que iba con este punto es una realidad que no puedes cambiar. Ujú. Yo creo que absolutamente todos, todes, ¿no? Deseamos que no nos pasen situaciones que
que te parten la vida, ¿no? Y que te dan el antes y el después, y probablemente yo hubiera dado la misma respuesta que tú si a mí me hubieran hecho esa pregunta, ¿no? Que hay días que seguramente te pasa y dices, qué bonito, hay días que dices, hijo, maldita sea, no está padre. Pero creo que sí me gustaría rescatar algo que va muy de la mano con esa palabra que tiene tu libro, que es irreverente para ti. Irreverente es salir, o sea, fue la manera en que yo encontré de pararme frente a la vida y decir todos y todas y todes y todas sus cosas que me vienen a decir, se las pueden ir a merendar a su casa. Pero sí. Ya déjenme de decir tantas cosas. O sea, fue esa parte de realmente conectarme conmigo, decir, ¿qué necesito yo? Y lo primero, lo primero que pude rescatar es irme a mi historia antes de que él apareciera en mi vida. Y era, ¿quién era yo antes de ti? Porque la única forma que puedo seguir siendo es rescatando algo de eso, de que quién era yo antes de ti. Entonces, eso me ayudó mucho. Otra de las cosas, el libro de los 4 acuerdos, en la parte no te lo tomes personal. Yo siempre había dicho, bueno, no te tomes personal el comentario, no te tomes personal, ¿no? La historia, no te lo hacen a ti, hasta que me di cuenta que ni la vida me la puedo tomar personal, que las cosas no te suceden a ti, o sea, la vida sucede y te atraviesa. Y de repente ahí estabas, ¿no? No sé si nos pusimos, no sé si nos pusieron, o sea, no tengo certeza de... Pero ahí estaba yo y la vida tenía que atravesarse. Entonces me dejé de hacer preguntas de ¿por qué a mí? ¿Qué tengo que aprender? ¿Por qué nosotros? ¿Qué hicimos? De repente creo que es la vida mostrándose siendo vida y ya, ¿no? Y hay una frase que me la repito muchas veces para poder encontrar como este lugar de mucho amor, que dice que hay quienes no se quieren ir, pero no saben cómo quedarse. Y eso para mí es como, no es que se hubiera querido ir, y creo que muchas veces nos sucede, y no solamente en este caso, o sea, creo que hay muchas veces que nos tenemos que ir de lugares porque no sabemos cómo quedarnos. Esta es una decisión muy drástica en la vida, pero no creo que es la única en donde aplique. Hay veces en las que dices, me encantaría quedarme, pero ya no puedo. Sí, de hecho ahorita me estás resonando en algo donde yo tengo que tomar una de esas decisiones. Sí, y es muy complicado, y de repente no entendemos, y probablemente, como le he dicho, si ahorita me lo sentaran en una mesa, sí tendría yo 1300 razones por las cuales decirle, tenías opciones, ¿no? O sea, claro, no tenías que llegar a ese punto, pero yo no estoy adentro de él. Y otra de las cosas que sí me convencí, y eso sí tiene que ver con nuestras historias, lo que nosotros nos contamos en nuestra cabeza, y eso es muy nuestro y nadie nos escucha, entonces siempre he dicho, cuéntate lo que quieras. Yo siempre he creído firmemente, y siempre lo diré, que fue un acto de amor. Y que lo que hizo, lo hizo pensando que era lo mejor para nosotros. Porque conociéndolo, yo estuve 18 años de mi vida con él, conociéndolo y conociendo quién era, estoy segura que cuando lo pensó, lo que sea que haya sucedido allá adentro, lo hizo por amor. Y eso también me ha dado a mí como esta posibilidad de decir, me puedo no gustar, pero el lugar desde donde lo hizo, creo que fue de un amor profundo para nosotros. Fíjate que estaba pensando mucho incluso en las estadísticas que se han estado dando con respecto al suicidio y el tema del sentido de vida, que cada vez, sobre todo con la cantidad de invasión mediática, con esa falta de profundidad que hemos tenido, a veces con situaciones con las que no tienes herramientas para lidiar, porque bueno, sé que también apoyas en estos ámbitos, ¿no? A veces puede pasar eso por tu cabeza, ¿no? Y además hay estadísticas muy fuertes en Querétaro, ¿no? O sea, Querétaro tiene una estadística muy fuerte en ese tema. Y probablemente si encontráramos esta sensación de sentido de vida, un grupo de apoyo, y no lo digo por lo que todavía está, ¿no? Lo que está presente, también te hace repensar hacia dónde puedes dirigir eso, ¿no? O sea, esto que en algún momento Víctor Frankl manejó con la logoterapia, esto que pues ahorita ya empieza a tener nombre, ¿no? Porque la depresión era un tema de una persona loquita que no tenía nada que hacer con su vida y que no era entendido. Ni siquiera, era como
pues estás triste, ¿no? O ¿qué tienes? Pues no sé, estoy triste, desanimado, pero no había como tal un término, ¿no? Que esa es la otra, que digo, ya interrumpí un poco, pero me gustó mucho el mensaje que das, porque generalmente como que las personas somos así, de tomarnos todo a pecho, de querer todo con un nombre, de que todo tenga una estructura, y la vida no es así, o sea, la vida pues son situaciones que pasan, que no controlamos, y ¿qué vamos a hacer? Entonces, creo que ahí está como una gran enseñanza que hoy yo me llevaría, de no tomarlo todo tan querer encontrar una respuesta, sino como, pues ya, es así, suéltalo, ¿no? Sí. Perdóname, Pati. No, pues esa entrevista ya no le dejamos hablar a ella. No importa. No, así que retomando un poquito lo que decías, Pati, el sí, o sea, el tema del sentido de vida es algo muy profundo, pero también me he encontrado con mucha gente que cree que todo intento suicida se puede evitar. Y eso también creo que es un gran error que tenemos como humanidad, no. Porque en el momento que se para la gente y dice, es que los estamos descuidando y no tuvieron la atención y seguramente echamos culpas. Sí. Pues ni siquiera echar culpas, o sea, es como una trancazo, ¿no? En la cara que dices, híjole, entonces todo lo que hice, porque sí hicimos todo, o sea, yo sí te puedo decir, se hizo todo lo que pudimos hacer. No sé si fue todo lo que se podía hacer, pero sí hicimos todo lo que o sea, yo lo que pude hacer, se le acercó a los mejores médicos, estuvo con psicólogos, con psiquiatras, con neurocientíficos, con mucha gente alrededor, siempre estuvo apoyado. Entonces, no siempre existe la posibilidad de que no suceda. Y creo que eso también lo tendríamos que tener como en mente, como cualquier enfermedad, ¿no? O sea, cuando a ti te da cáncer, ¿no? Hay la posibilidad de que te cures, pero también hay la posibilidad de que no. En estos casos es lo mismo y creo que tenemos que tener mucho cuidado con ese lenguaje, ¿no? O sea, con esta historia de que los estamos dejando solos y por eso se suicidan. O sea, es que entonces a manos de quién está esa responsabilidad, o sea, es hacerte responsable de la vida de alguien más y tampoco se vale. No, y además también no voy por ahí, o sea, en absoluto. Creo que más bien es de lo que podamos rescatar, de lo que se pueda tomar para alguien que en el futuro podría caer en esta misma, que de cierta manera se tomen cosas. O sea, a tomar en serio me refiero a tomar y considerar esto como una enfermedad, no como una tontería. Sí, exacto, no a es un eso capricho. Voy, ¿no? O sea, sí, no, claro. No como un capricho, no como a veces, o sea, y esto pues también, ahora yo me estoy como, gracias, pero en algún momento tuve depresión química yo, y no podías, o sea, yo por más que sí, no es el échale ganas. no puedes, sí, no, sí, no es tan peor, sí, el échale ganas, claro, que a todo el mundo le encanta, tú échale ganas. No, y los quieres matar. Sí, después sí, de eso, ya le eché, y luego sí, tengo más ganas de pegarle a alguien más fuerte, ¿no? Pero en algún momento lo que sucede es que un médico de la familia me dice, a ver, y tienes esto, y tienes esto, y tienes esto, y yo, ¿sí? Pati, ¿segura le echaste ganas? No, bueno, porque en su momento, hasta con cardiólogo me llevaron, y estás loca, o sea, de verdad es muy frustrante que la gente no te lo entienda. Hasta que un médico me dijo, es que tú estás teniendo algo que yo tengo, mija, y creo que es un tema de descompensación. Yo estaba con baja de serotonina y norepinefrina. Entonces, pues a mí cualquier arranque de euforia me suelo, ¿no? Claro. Y un psiquiatra fue el que me dijo, pues traes depresión química, ¿no? O sea, el tema es como acercar las herramientas. Y a eso voy. Y no, o sea, no hacerte responsable, pero sí acercar las herramientas necesarias para ver hasta dónde puedes o no influir positivamente en ese tipo de decisiones, ¿no? Digo, ya yéndonos como a un extremo. A lo mejor no es que vaya a terminar en algo así, pero al final, pues bueno, también saber qué es lo que está pasando con uno mismo. Y eso también te has dedicado en estos últimos años. No me he dedicado tanto. La verdad es que es un tema en el que yo te diría, el tema del suicidio no es algo que yo quiero estar cerca.
O sea, Sí, no es algo claro. lo que yo quiera estudiar, No, no pero es algo que sí, yo quiera, la ¿no? interiorización más bien, ¿no? Como herramientas. No, y creo tal. que es algo que se tiene que hablar, o sea, creo que es algo que Es eso. tiene que conocer, es algo que le debemos de tener. De quitar el tabú. Ajá, porque además, te digo, sí sucede que la gente cree que si se habla de suicidio, entonces se nos va a ocurrir, ¿no? Esa ha sido Así de, buenísima no idea, me des no ideas. se me había ocurrido que es una buena salida, y no funciona así, o sea, acuérdense que tenemos el sentido de supervivencia, o sea, sí tenemos estas dos, como dos partes como ser humano, vivir y morir, ¿no? Y ambas conviven ahí, pero no por hablar del tema significa que una va a decir, ya no lo sabía yo y se me va a despertar. Pero sí puede haber este tema, o sea, esta historia de donde me puedo acercar y puedo entender que a lo mejor me está sucediendo algo y hay alguien que me puede ayudar, pero si ni siquiera se habla, ni siquiera se puede pedir ayuda, ¿no? Entonces, ese es el sentido en el que yo sí creo que hay que hablarlo, o sea, hay que. Digo, yo no soy la experta, no me dedicaré a hablar ni Claro, hablo de prevención de suicidio ni de esas cosas porque sería muy irresponsable de mi parte, pero no sé nada, más que lo que viví, eso es lo único que puedo compartir, ajá. pero sí puedo dar este espacio para que estas pláticas sucedan. Si tú lees mi libro, pues a lo mejor vas y lo platicas con alguien más, ¿no? O sea, no hay nada científico ni nada médico dentro del libro, pero sí se lo mejor te resuena se abre un algo. espacio, pero se abre un espacio, ¿no? Es un espacio donde ya tienes una posibilidad que de otra manera no se ve. Y a mí de las cosas que me decían, me dice, ¿nunca te diste cuenta? Y dije, pues no, o sea, no me di cuenta. Pero además acuérdense que nuestro cerebro se fija en las cosas que tiene como posibilidad. Entonces, si en mi cerebro eso no existía como posibilidad, aunque hubiera habido 35 señales que no las hubo, no las hubiera visto. Porque en mi cerebro no existía esa posibilidad. Claro. Entonces, cuando no está esa posibilidad, ni siquiera la ves. O sea, aunque te pasen las señales enfrente, que ellas no las ves porque el cerebro no tiene eso registrado. Entonces, es bien importante entender que si yo no lo tengo registrado a nivel cognitivo, no lo voy a ver, no lo voy a distinguir. El hablar de estas y muchas otras cosas nos permite que nuestro cerebro tenga una visión mucho más amplia de lo que está sucediendo y entonces sí puedas detectar ciertas cosas y tomar mejores decisiones. El conocimiento nunca sobra. Exacto. Y además, creo que va más allá, porque no es que necesariamente yo esté teniendo o esté pasando por una situación así, pero al no excluirme, al estar enterado de qué puede pasar, de tener información, pues a lo mejor puede ser que yo la transmita a alguien que sí esté pasando por alguna situación o que tenga en la cabeza ciertas ideas y que le ayude, ¿no? O que por lo menos sea como, pues mira, no es que yo te vaya a dar un consejo ni nada, pero si a lo mejor te resuena algo de lo que yo te digo, pues tú vas y buscas, vas y te enteras, no sé, a lo mejor es generar un cambio desde ahí. Y es la ventaja de que está dejando de ser un tema tabú, que sale a la luz, que se puede abrir en una mesa, que hace 15 años platicar de esto y contar de experiencias hubiera sido impensable. Sí, totalmente, y más en medios de comunicación, en un libro, Sí. en cosas más masivas, ¿no? Y tal vez ese mensaje y esto que, bueno, gracias Lore, que nos estás permitiendo pues también abrir esto, pues nos permite a lo mejor llegarle a alguien que puede repensar cosas, ¿no? O que puede encontrar caminos. Y bueno, hay un tema que a mí me gustaría preguntarte, pero primero tenemos que ir a un corte. Y regresamos en un momentito más. No. Pues ya estamos de regreso del corte, nos dejó Pati como novela. El suspenso. Pero bueno, o sea, retomando un poquito, Lore, ¿qué tan importantes son las personas que te rodean? Y ante cualquier situación que estés pasando, ¿qué ha representado para ti el grupo que tienes cerca? ¿De qué manera te ha influido? Bueno, no es solamente yo, o sea, ya está comprobado que te vuelves las 5 personas que tienes cerca. Sí. Entonces, el tener una red de apoyo en esos momentos, para mí yo no sé qué hubiera hecho sin esa red de apoyo. Y mi primera red de apoyo, puedo decir, tengo la grandísima fortuna de tener una gran familia. Entonces, los primeros que me acompañaron fueron mis hermanas, mis papás, mis cuñados, mis sobrinos. O sea, la familia fue un punto de contención muy, 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 muy importante.
Para mis hijos fue el lugar donde pudieron como caer en blandito. Ujú. Sí debo de agradecer al mundo, al infinito, a Dios, no sé a quién haya que agradecerle por la familia que tengo. O sea, eso sí estoy infinitamente agradecida porque sin ellos no sé qué hubiera sido. Y tengo también la fortuna de tener amigas y amigos que han sido un gran sostén. Y me he encontrado con gente en todo este proceso que a lo mejor ya no están, de estos que llegan y van, pero que en su momento me aportaron cosas grandísimas y que llevo a estas personas muy, muy, muy cerquita de mi corazón, que tristemente ya no las puedo tener como tan cerca, pero me encontré gente maravillosa, me encontré gente horrible, horrorosa, pero esta gente que pudo, es que ni siquiera te sostienen, o sea, al final creo que es nada más sentir que hay alguien, ¿no? O sea, que estás en el hoyo negro oscuro, que no te quieren sacar, eso es muy importante, no quieren sacar a nadie de su hoyo negro, déjenlo ahí, nada más acompañen, ¿no? Porque se siente además, es muy frustrante que ves que la gente quiere que estés bien, ¿no? Y que lo hacen con una buena intención, dices, neta, no puedo, o sea, ahorita no puedo estar bien, déjenme en paz. Entonces, en este momento, cuando tienes a la gente que dice, aquí en tu hoyo me siento, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Nada, hagamos nada en el hoyo, pero no estoy esperando nada de ti. Y no solamente en este tema, creo que en todos los duelos Ujú. se espera que la gente salga en un tiempo determinado, ¿no? Estamos viviendo una sociedad donde estar triste es muy incómodo. Ujú. O sea, a la gente le incomoda que no estés bien. Con todo este positivismo tóxico de tú vele el lado positivo a la vida y vas a ver que vienen cosas mejores y entonces agradece todo. Lo único que hacen es generar, o para mí me causaba muchísima ansiedad decir, me encantaría estar bien, de verdad me encantaría ya no Sí, incomodarte, ¿no? Pero no estás en mis zapatos, ¿no? pero ¿Cómo no te puedo, explico? Claro. ¿no? Pero es en muchas cosas, como Sí, bien claro. dices, o sea, es en un ataque de ansiedad, en una enfermedad, o sea, en esto que hablábamos del échale ganas, pues es que nadie quiere estar mal, y la verdad es que también, digo, si nos ponemos en ese lado, es que no sabemos acompañar, y no sabemos ser sostén, o sea, como de, quiero que estés bien ya, ¿no? Pero no sabemos cómo, y justamente lo que nos dicen o lo que sabemos ahora es que no necesitas hacer nada, con el que estés ahí a un lado para cuando se te ocurra algo a ti, Ujú. pues ya, o sea, cuenta conmigo, es todo. Sí, y sin expectativas, Sí. que eso creo que es, o sea, sin expectativas forzar. de que va a pasar nada, o sea, pues estoy aquí, va a pasar algo, te vas a sentir mejor, no, probablemente no, me voy a sentir muy acompañada, muy querida, muy feliz, pero pues, lo que estoy pasando lo tengo que pasar, o sea, creo que hay cosas que como seres humanos necesitamos atravesar, y el no atravesarlo, creo que eso nos está llevando a un lugar donde dejamos de ser nosotros por no atravesar lo que nos tiene que atravesar. Sí. O sea, el de repente decir, bueno, si es tristeza y la tristeza no la atravesé yo de manera correcta, y eso también hay que tener mucho cuidado con los duelos, ese sí es como consejo, hagan su duelo, ¿no? Lo mejor posible, y el duelo tiene que ver con rendirte al dolor. Sí. O sea, no hay de otra. O sea, no puedes atravesar un duelo si no dejas que todo lo que tienes ahí te atraviese. Pero como digo, vivimos en una sociedad donde es muy incómodo hacer esas cosas, de repente lo tratamos de manejar de otra manera, pero el duelo siempre te alcanza. O sea, no hay manera de no atravesar el duelo. Sí, es como meter la mugre debajo de Sí. la cama, ¿no? Hasta Exacto. que ya está lleno y no puedes. Y es que, ¿sabes? También creo que, y estás tocando un tema bien importante, el duelo no solamente se da en pérdidas en general. Sí, sí, todo tipo de pérdidas. Y la gente no entiende esa sensación a veces de duelo y que requieres un tiempo. Ujú. O sea, rendirte al dolor me resuena porque es real, porque después de un tiempo tú misma, ¿no? Tú misma es así, bueno, creo que ya me siento mejor, creo Ya que es ya hora puedo de salir. retomarlo, ¿no? Pero cuando no te das esa oportunidad, estallas. Ujú. Y llega un momento en el que ya no puedes, ya traes un tema de contención tan alto que pues no hay lágrimas, no hay movimiento. Y luego Sí, eres una encuentras bombita. Sí. un estoicismo mal manejado, que ahorita hay unas corrientes que dices, pues sí, mijo, pero no va por ahí, ¿no? Que también pueden perjudicar. Ujú. Durante este tiempo, en general en tu vida, ¿no? Si tú tuvieras un par de frases que de repente, hablando de estas personas que llegan como angelitos en tu vida,
que te dicen cosas que son como matadoras y que a veces como tú no cachas en el momento o en el momento llegan a ser muy sanadoras. ¿Tienes alguna frase? No tengo una frase, tengo una palabra. ¿Cuál y que fue? siempre he dicho, fue de las personas, una muy amiga mía, que en un momento en el que estaba de verdad literalmente tirada en el piso, donde no me podía yo levantar, o sea, no es metáfora, estaba yo tirada en el piso y decía, no sé cómo me voy a levantar, y me habló por teléfono y me dijo, respira. Dice, lo único que tienes que hacer en este momento es respirar. Sí. Dice, concéntrate en tu respiración. Dice, acuérdate que la vida empieza y termina con un respiro. Dice, entonces, respira. Y siempre cada vez que alguien me dice, es que no sé, le dije, deja todo y lo único que haces es respira. O sea, respira hasta que respirar se sienta cómodo. O sea, es como respira hasta que de verdad puedas respirar. Y una vez que ya respires vas a ver que las cosas se empiezan a ver de una manera diferente. Pero ha sido de las frases, de los mejores consejos que me han dado en la vida. Cada vez que estoy ante una situación que digo, ya no sé, o sea, ¿qué hago? Respira, Lorena, respira. Y sirve muchísimo. O sea, oye, y hablando de frases y palabras, en el último párrafo, ¿qué significa para ti eso? En el último párrafo es justamente donde cierras, donde te das cuenta de todo lo que, el significado que tienen las cosas y lo puedes enunciar en un último párrafo. ¿Y qué nos compartes? Porque digo, yo sé que algunas personas que nos están viendo, escuchando, pues ya te han visto, han escuchado tu podcast. En serio, véanlo, está Y a mí me encanta porque retomas, o sea, no es como que descubrir el hilo negro, pero sí retomas como pensamientos, ideas de personas increíblemente preparadas y tú como que lo desmenuzas, tomas como lo mejor y lo compartes. Pero a ver, cuéntanos, ¿cómo es esto? Es que justamente tiene que ver con, lo irreverente vive en mí. No hay de otra. Entonces, todos estos, yo había oído mucho, o sea, podcasts acerca de libros, ¿no? Y lee este libro y entonces este libro, y a mí me gusta leer, pero últimamente le he agarrado mucho amor a los podcasts. Entonces decía, no hay nadie que hable de los podcasts. Ajá. Entonces busqué estas personas sabias, pero que tienen una visión de la vida diferente. Okay. O sea, no me oirán hablar ¿no? de este positivismo y venimos a ser felices y entonces con la disciplina vas a lograr todo lo que quieres. Y digo, no, o sea, sí hay gente a la que le sirve, cada quien su acuérdense corriente, que ¿no? O sea, sí, pero sí. es buscar todas estas pues formas diferentes de pensar que te dan otra posibilidad de estar en el mundo, y eso es lo que a mí me gusta mucho, o sea, como entender desde dónde viene toda esa filosofía que ellos tienen, cómo la transmiten, y poder decir, hay otra manera de estar, y la manera más fácil de estar es siendo auténtico, es dejándote ser tú mismo, o sea, quitar todo lo que tienes que no es tuyo, que no está fácil, ¿no? Como el otro día platicaba con una amiga, le digo, es como irte quitando capitas y de repente ya no sabes qué hay, ¿no? O sea, ¿qué queda? O sea, de todas estas capitas ya me estoy volviendo fantasma, y entonces, pero ese fantasmita empieza como otra vez a agarrar forma y ya es tu forma, o sea, ya eres es que es tú. como lo que decías hace ratito, ¿no? Como un poco volver al inicio o sea, como recordar cómo eras tú mucho antes de que te empezaran a bombardear con cosas, y que al final yo también creo que mucho de lo que somos hoy son ideas, pensamientos, situaciones que ni siquiera viví yo, ¿no? O sea, que me fueron contando, que me fueron pasando, que vi al vecino, que no sé qué, y como que de amigos, de familia, de tal, y hoy soy quien soy por una serie de contextos y situaciones ajenas a mí. Entonces, pues bueno, qué interesante. Entonces, ay, perdón. No, adelante. Digo, y esto lo retomo desde todo tipo de, o sea, tengo psicólogos, psiquiatras, filósofos, actores, o sea, toda la gente que a mí me resuena su historia, voy contando esos pedacitos. Y tú tomas lo que, bueno, el oyente toma lo que mejor le parezca. Exacto. Lore, nos quedan 2 minutos. ¡Ay, de no! programa. Les dije que nos iba como agua. Nos empezamos a picar. Pero antes de eso, fuera del aire, estábamos platicando sobre esta parte de que nadie es enteramente bueno ni enteramente malo. Sí. Eso también nos Y da eso otro estaba programa. para otro programa, pero ¿qué opinión Rápidamente. tienes sobre esto también? Bueno, cuando hablamos de la bondad y la maldad, yo tengo una teoría, bueno, esta parte que vivimos en un mundo dual,
¿no? Entonces todo tiene su lado positivo y su lado negativo y tiene que haber un equilibrio. Para mí lo mismo sucede con lo bueno y lo malo. Entonces siempre he dicho que hay que tener mucho cuidado con la gente que dice que es buena, porque no conoce su lado malo. Y yo insisto, esa es mi creencia. A medida que vas creciendo tu luz, va creciendo tu oscuridad, para tener un equilibrio. O sea, no pueden crecer así, una para un lado y la otra se queda chiquito porque se perdería el equilibrio. Entonces, siempre crecen juntas. Lo mismo con la maldad. A medida, hablamos de maldad normal, no de psicóticos ni enfermedades mentales, ¿no? Ajá. Pero a medida que van creciendo tienes un equilibrio. ¿Qué es lo bonito de esto y lo peligroso? Es que sé que siempre me puedo ir de un lado al otro, ¿no? O sea, si estoy yéndome al lado, digamos, negativo, pues puedo regresarme al lado positivo y de la misma manera. Pero cuando yo creo que soy bueno y no sé qué es lo que hay de este lado, la probabilidad de que yo haga maldades pensando que lo hago por un bien es altísima. No, y además quien dice que es bueno, y se encarga de dar a conocer que es bueno, pues qué Por miedo, algo ¿no? será. O sea, ¿por qué tiene que cantarlo tanto? Híjole, Lore, es que sí das para otro tema. Oye, Lore, a ver, y todo esto, porque también, les cuento el chisme, también das conferencias, das capacitaciones Sí. dentro de empresas. Todo esto que platicamos de la bondad, de las enseñanzas personales, todo esto me imagino que lo llevas al liderazgo. No así. No, sí, obvio, pero No de pero esta sí manera. como esta parte interior de la persona, ¿no? Sí, te digo que para mí lo más importante es que la gente entienda por qué hace lo que hace. Ujú. Que nos dejemos de visualizar como seres humanos de catálogo, ¿no? Donde tienes un chorro de cosas que hay que palomear y si tú las palomeas, entonces eres un buen ser humano. Si no tienes Ya soy eso, exitoso. ya fallaste horriblemente y creo que los seres humanos no funcionamos así. Hay cosas que sí se pueden palomear, pero hay otras que no se pueden palomear y tenemos que aprender a vivir con eso. Hay cosas que yo no puedo hacer o si las hago las voy a hacer muy mal y me va a costar muchísimo trabajo, entonces mejor busco a alguien que me ayude a hacer eso. Pero yo creo que no existe líder que pueda ser un líder que inspire, que no sea a partir de la autenticidad. Estoy de Ningún acuerdo. líder que inspira, o sea, todos esos líderes se conocen a profundidad y para mí eso es lo más importante, que la gente se pueda conocer a profundidad, es decir, a partir de quién soy, entonces sí puedo inspirar a los que vienen atrás de mí a que hagamos lo que tenemos que hacer y no solamente en la parte de cumplir metas, que eso es muy importante. O sea, cuando yo estoy hablando de la parte empresarial, no puedo perder el foco de que una empresa Ujú. es un negocio y un Claro. negocio pues, es a base de cumplir metas. Ujú. Pero yo sí creo que se pueden cumplir mayores metas o puedes expandir como esta forma de llegar a las metas cuando tu líder te inspira y cuando tú te sientes inspirado a ser como esa persona que tienes enfrente. Y eso Justamente. te expande, ¿no? Justamente es como, o sea, sin olvidar sí las metas, pero también que esas metas van a cumplirse a través de las personas, Ujú. ¿no? Ujú. Y el infalible no ha nacido, ni nacerá, dice mi papá. Oye, Lore, pues ya nada más para cerrar, ¿dónde te No. encontramos en redes sociales? Sí, pues en Instagram y TikTok estoy como @LoreZorrillaC, en Facebook y en LinkedIn como Lorena Zorrilla. Y en Rec, para que vean sus Sí. programas. Sí, buenísimos todos. Y bueno, yo quiero otra hora más aquí, pero Pero ya nos vamos a comer el tiempo, Lore. Cuando quieran, de verdad. regreso. sí, por favor. Y qué honor tenerte. Gracias No, por gracias tomarla. a Gracias ustedes. por todo lo que aprendimos hoy y por dejarnos ver esta parte tan profunda de ti que tanto nos ha enseñado. No, muchísimas gracias a ustedes y por permitirme, ahora sí que por prestarme micrófonos, que creo que me encanta y cada día más me gusta esto de estar frente a un micrófono. Les agradezco muchísimo la oportunidad de haber estado con ustedes, lo disfruté mucho. Gracias. Y así que se repita. No, y a ver si en la próxima está Ignea, porque saludos a Ignea, estaba ella es tu fan número 1. Sí, tal cual. Es que tenemos que traerlos, obviamente yo tengo el gusto de conocerte, Sí, Moni, sí. también, pero Ignea es tu super fan. Ay, qué Entonces, linda. esperemos que esté Vivi, que esté Ignea en la Sí. siguiente, Lori, de verdad, Va. muchísimas No, gracias. gracias Y a Muchas ustedes. gracias, Gracias muchas a gracias. Rec, gracias al consejo, gracias a Lau. Gracias a Gracias a todos, sí. gracias a ustedes por hacer posible que estemos aquí sentadas. Y pues bueno, no se pierdan, no se olviden de darle like, de compartir, de comentar. de comentar. Y pues bueno, nos vemos en la próxima.